Imaginen un campo interminable. Una ola verde de plantas de papa se extiende hasta el horizonte y allá a lo lejos, en el borde del cielo, se mueven lentamente unas nubes pesadas. Pero un día, a esos campos llegó un pequeño escarabajo rayado desde una tierra lejana y la tranquila vida de los campesinos europeos terminó. Desde ese momento, Europa entró en una guerra larga y agotadora por su principal tubérculo. Y Estados Unidos de manera inesperada se convirtió en la plataforma de lanzamiento de esta invasión. Suscríbanse al canal, viene toda una serie de historias sobre cómo un insecto diminuto cambió el destino de continentes enteros. Todo empezó en las montañas rocosas, en la frontera entre Estados Unidos y México. Allí, entre piedras y arena, durante siglos vivió un pequeño escarabajo rayado. Formaba parte del ecosistema local, masticaba tranquilamente las hojas duras de plantas silvestres de la familia de las solanáceas y no molestaba a nadie. Pero en el siglo XIX a esas tierras llegaron colonos. Trajeron consigo no solo sus cosas, también una nueva planta de cultivo, la papa. Y para el escarabajo eso fue un verdadero regalo del destino, como si alguien le hubiera puesto enfrente una mesa infinita llena de comida. Las hojas de la papa cultivada resultaron mucho más tiernas y sabrosas que las hierbas silvestres a las que el insecto estaba acostumbrado. Probó este nuevo plato y entendió que era perfecto. Así comenzó su gran expansión. El escarabajo empezó a reproducirse a una velocidad impresionante. Antes su población se mantenía a raya por las condiciones duras y la falta de alimento, pero ahora la comida sobraba. Los campos de papa se extendían por muchas millas, formando para él un camino verde hacia el este. A mediados del siglo XIX, los agricultores en Estados Unidos ya estaban dando la voz de alarma. Las cosechas eran destruidas por completo. Y el escarabajo, que recibió el nombre de escarabajo de Colorado después de invadir el estado del mismo nombre, avanzaba con seguridad hacia la costa del Atlántico. Europa en ese tiempo seguía con preocupación las noticias que llegaban del otro lado del océano. Todos entendían que tarde o temprano, el visitante no invitado intentaría cruzar el mar. Y los países del viejo mundo empezaron a prepararse para la defensa. Se introdujeron cuarentenas estrictas. Alemania y Francia prohibieron la importación de papa estadounidense y en los puertos trabajaban inspectores especiales. Parecía que la frontera estaba bien cerrada. Y al principio esto de verdad funcionó. Varias veces encontraron al escarabajo en los puertos de Liverpool y Rotterdam, pero esos pequeños focos se lograba eliminarlos rápido, quemando por completo los cultivos infectados. Pero la naturaleza, igual que el agua, siempre encuentra una grieta. El escarabajo esperaba su momento, y ese momento fue la Primera Guerra Mundial. En el caos de los suministros militares, cuando miles de barcos cruzaban el océano llevando comida para los ejércitos, el control se debilitó. Fue entonces, en algún lugar cerca de la ciudad francesa de Burdeos, cuando varios escarabajos bajaron a tierra sin ser vistos junto con los sacos de papa estadounidense. Era un pequeño desembarco del que nadie se dio cuenta hasta que ya fue demasiado tarde. Se instalaron en los campos alrededor de las bases militares y empezaron su conquista silenciosa. Al principio los campesinos franceses ni siquiera entendieron con qué problemas se habían topado, pues un escarabajo más, como tantos otros que hay en la huerta. Pero cuando al año siguiente los campos se convirtieron en esqueletos roídos, el pánico se volvió real. El insecto no solo comía, destruía todo a su paso, dejando detrás de sí la tierra desnuda. La velocidad de su expansión impresionaba. Avanzaba hacia el este con la rapidez de un tren de mensajería. El viento le ayudaba, llevando a los adultos a decenas de kilómetros de distancia. El escarabajo resultó perfecto para los viajes. Podía volar, podía caminar, podía flotar sobre troncos en los ríos. Usaba trenes y automóviles como si fueran taxis gratuitos. A comienzos de los años 30 ya había conquistado una parte importante de Francia y se acercaba a las fronteras de Bélgica y Alemania. Los agrónomos europeos se llevaban las manos a la cabeza, los métodos habituales de control no funcionaban. Luego estalló la Segunda Guerra Mundial, y para el escarabajo aquello se convirtió en una época dorada. Fronteras destruidas, ausencia de controles, campos abandonados,
todo esto jugaba a su favor. Se movía detrás de los ejércitos, pasando de un país a otro. Al final de la guerra ya se sentía seguro en el centro de Europa y se preparaba para lanzarse hacia el este. En los años de la posguerra, el escarabajo se volvió una auténtica plaga para los países empobrecidos. A la gente ya de por sí le faltaba comida y además apareció este competidor voraz que les quitaba el último bocado. En Europa del Este su llegada fue percibida como una catástrofe. Los campos de Polonia, Checoslovaquia y Hungría se cubrían de insectos rayados. Los agricultores salían a los campos con toda la familia intentando salvar la cosecha a mano. A la Unión Soviética el escarabajo logró entrar a finales de los años 40. Primero lo detectaron en las fronteras occidentales de Ucrania. Las autoridades lanzaron contra él todos los recursos posibles: brigadas de cuarentena, aviación para fumigaciones químicas, campañas de propaganda. Pero el verdadero punto de quiebre lo marcó la fuerza de la naturaleza. A finales de los años 50, vientos muy fuertes llevaron millones de escarabajos desde Europa hasta la región de Kaliningrado y los países bálticos. Los testigos recordaban una escena escalofriante. La orilla del mar estaba cubierta por una capa de escarabajos arrastrados por las olas. Seguían vivos, se movían y avanzaban hacia el interior, listos para un nuevo banquete. A partir de ese momento, detenerlo fue prácticamente imposible. El insecto avanzó hacia el interior del enorme país, ocupando una región tras otra. Llegó hasta los Urales, cruzó la cordillera y siguió más allá, rumbo a Siberia. El secreto de su éxito es sencillo y al mismo tiempo genial. Este escarabajo es una máquina de supervivencia. Sabe adaptarse a casi cualquier condición, desde el calor del sur hasta el frío duro del norte. La hembra del escarabajo es una verdadera fábrica de crías. Durante un solo verano puede poner cientos y a veces miles de huevos. Y cada huevo es un posible destructor de una planta de papa entera. Las larvas crecen a una velocidad increíble. Solo necesitan un par de semanas para llenarse de energía, pupar y convertirse en un nuevo escarabajo listo para reproducirse. Es una línea de producción que no se detiene ni un minuto. Pero la característica más sorprendente del insecto es su capacidad de esperar. Si las condiciones son malas, hace frío o no hay alimento, se entierra en la tierra y se queda inmóvil como si durmiera. Este sueño prolongado, llamado diapausa, puede durar no solo un año, sino 2 o incluso 3. Imaginen, ustedes piensan que ya vencieron al enemigo, que el campo está limpio, pero en realidad él está dormido bajo sus pies esperando un momento mejor. Por eso es tan difícil luchar contra él. Puedes rociar el campo con veneno y matar a todos los que están en la superficie, pero el ejército de reserva que queda bajo tierra permanece intacto. Y hablando de venenos, el escarabajo tiene una capacidad impresionante para acostumbrarse a los químicos. Los productos que hace 20 años lo mataban al instante, hoy para él son como un ligero condimento. Los científicos inventan nuevas fórmulas, más fuertes y complejas, pero el escarabajo, después de unas pocas generaciones, ya desarrolla inmunidad. Es una carrera armamentista que nunca termina y en la que el ser humano por ahora va perdiendo. En la naturaleza, en su tierra de origen, sí tenía enemigos, chinches depredadores y parásitos especializados. Pero cuando llegó a Europa apareció solo, dejó a sus perseguidores del otro lado del océano. Aquí, en el viejo mundo, casi no tiene enemigos naturales. Las aves casi no se lo comen, les resulta poco apetitoso e incluso algo tóxico. Los insectos locales también lo evitan. Para una plaga, este lugar se convirtió en un verdadero paraíso. Las personas intentaron traer desde América a sus enemigos naturales, pero esos depredadores no se adaptaron bien al clima. Así que el ser humano se quedó cara a cara con el escarabajo de la papa. La lucha contra él se volvió parte de nuestra cultura. Cada verano millones de personas que tienen huertos salen a sus parcelas para entrar en una batalla desigual. Unos los juntan a mano en frascos con queroseno o con agua muy salada. Esta tarea, a la vez monótona y molesta, es familiar para cualquiera que haya sembrado papa alguna vez. Otros usan remedios caseros, ceniza, cáscara de cebolla, infusiones de hierbas.
Algunos confían en los pesticidas potentes y ponen sus esperanzas en la ciencia. Pero el escarabajo siempre regresa. Cada primavera, en cuanto la tierra se calienta, sale a la superficie, despliega sus alas rayadas y vuela a buscar los primeros brotes. Su capacidad para sobrevivir provoca incluso cierto respeto. Ha aguantado todos los intentos de exterminio, todos los controles y cordones sanitarios. Demostró que la naturaleza siempre es más fuerte que cualquier barrera creada por el ser humano. Es curioso que pueda detectar el olor de la papa a kilómetros de distancia. Sus antenas son como radares ultrasensibles, sintonizados en una sola señal, la señal de la comida. Puede aguantar meses sin comer, pero en cuanto siente ese aroma tan deseado, encuentra la manera de llegar al objetivo. Camina, vuela o incluso cruza un río flotando, pero de alguna forma llega. Hoy el escarabajo de Colorado es un verdadero ciudadano del mundo. Vive en casi todos los lugares donde se cultiva papa, desde la calurosa España hasta las frías regiones de Siberia. Nos obligó a cambiar nuestras costumbres. Nos volvimos criadores sin quererlo, escogiendo variedades de papa que le gusten un poco menos. También nos volvimos expertos en químicos, aprendiendo a entender los pesticidas. Aprendimos a vivir junto a él, aceptándolo como un mal inevitable, como la lluvia o el viento. Se convirtió en parte de nuestra realidad cotidiana. Y sin embargo, todo empezó cuando nosotros mismos llegamos a su hogar, en las montañas rocosas. Le llevamos comida, le construimos caminos, lo transportamos a través del océano. En el fondo fuimos nosotros quienes creamos a este monstruo. Generamos las condiciones perfectas para que prosperara, sembrando enormes superficies con un solo cultivo. La siembra de una sola especie, la monocultura, siempre implica un riesgo. Cuando en un campo solo hay papa, es una invitación abierta para cualquier criatura que adore la papa. Y el escarabajo aceptó esa invitación con gusto. Esta historia nos enseña que cualquier intervención en la naturaleza tiene consecuencias. No podemos simplemente reorganizar el mundo a nuestro antojo y esperar que no haya una respuesta. Un insecto tan pequeño nos mostró que en la biología no existen los detalles sin importancia. Incluso un ser diminuto puede convertirse en un problema global si se le da la oportunidad. Hoy en día los científicos siguen buscando maneras de vencerlo. Se utilizan la genética y nuevas biotecnologías y quizá algún día logremos encontrar una solución definitiva para este invasor rayado. Pero por ahora sigue aquí. Se sienta en una hoja, mastica y nos mira con sus ojos diminutos, como si recordara: sobreviví, gané y no pienso irme a ningún lado. Y tal vez en todo esto haya una lección para cada uno de nosotros. Una lección de resistencia, de adaptación y de un deseo increíble de seguir viviendo. Así que cuando la próxima vez vean a este escarabajo en su huerto, no se limiten a aplastarlo. Mírenlo con más atención. Tienen delante a un verdadero viajero y conquistador que logró adueñarse del mundo. ¿Y ustedes cómo lidian con este invitado no deseado? ¿Tienen sus propios métodos secretos para combatirlo? Escríbanlos en los comentarios, vamos a platicarlos. Y no olviden suscribirse al canal, todavía vienen muchas historias sobre cómo funciona nuestro mundo.